Radamés Rafael Trujillo Martínez, hijo del temido dictador que gobernó la República Dominicana con mano de hierro por más de 30 años, Rafael Leónidas Trujillo, nunca fue el heredero que muchos esperaban. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por los privilegios y el peso de un apellido que abría todas las puertas, pero también por una rebelión personal que lo alejó del camino del poder y la política familiar. Su historia es la de un príncipe mimado que cayó en el caos, envuelto en escándalos, peleas familiares y hasta vínculos con el narcotráfico, reflejo del dramático fin de una dinastía marcada por el poder absoluto y la tragedia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún capítulo de esta historia fascinante y llena de giros inesperados. Vamos allá. Radamés Rafael Trujillo Martínez llegó al mundo el 1 de diciembre de 1942, en el corazón de un país dominado por la mano férrea de su padre, Rafael Leónidas Trujillo Molina. En ese momento, el dictador había consolidado un poder casi absoluto sobre la República Dominicana, y la familia Trujillo vivía en un esplendor que parecía no tener fin. Como el hijo menor de Trujillo y María Martínez, Radamés nació envuelto en un manto de privilegios inalcanzables para la mayoría de los dominicanos. Desde muy pequeño su vida estuvo marcada por los lujos, los escoltas que lo protegían sin descanso y la certeza de que su apellido era una llave que abría todas las puertas, incluso las más cerradas. Pero a diferencia de sus hermanos, quienes mostraban algún interés en la política o en mantener el legado familiar, Radamés tomó un rumbo distinto. No heredó la ambición de poder ni el sentido de responsabilidad que se esperaba de un Trujillo. En vez de prepararse para gobernar o dirigir, se dejó llevar por la vagancia, las excentricidades y una vida de fiestas interminables. Desde muy joven, su conducta fue una mezcla de rebeldía y despreocupación, casi como si quisiera alejarse del peso que representaba su nombre. Su infancia y juventud no fueron las de un heredero tradicional, sino las de un joven mimado que prefería el placer inmediato al deber o la disciplina. Así nació el hijo del poder absoluto. Un hombre destinado a vivir bajo el brillo y la sombra de una familia cuyo destino estaba marcado por la historia y la tragedia. Aunque Radamés había nacido en la cumbre del poder, su camino no parecía estar trazado hacia la grandeza. Para encaminarlo, su familia decidió enviarlo a la Academia Militar Kemper, en Boonville, Missouri, Estados Unidos, con la esperanza de que allí recibiera una formación rigurosa y disciplinada, a la altura del legado Trujillo. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Radamés no mostró interés por los estudios ni por las responsabilidades que implicaba su posición. Más bien, su estancia en la academia se convirtió en un reflejo de su personalidad, indisciplinado, rebelde y con poco respeto por las normas. La vida en Kemper no fue un éxito. Pronto sus conductas problemáticas lo llevaron a ser expulsado. No importaron sus orígenes ni el peso de su apellido. La falta de compromiso y su actitud desafiante se impusieron a cualquier intento de moldearlo. A pesar de esto, cuando cumplió 18 años, recibió el rango de mayor del Ejército Nacional Dominicano, un título que no había ganado por méritos propios, sino por el simple hecho de ser hijo del dictador. Esta promoción anticipada fue otro reflejo del sistema en el que vivía, un mundo donde el poder y el privilegio podían suplir la preparación y la capacidad. Lejos de sentirse impulsado a seguir los pasos de su padre o de sus hermanos, Radamés se alejó cada vez más del camino que se esperaba de él. Su juventud transcurrió entre el vacío de un destino impuesto y la búsqueda constante de escape, que encontraba en las fiestas, las excentricidades y la vagancia. Así, mientras la República Dominicana vivía cambios profundos y enfrentaba el legado oscuro de la dictadura, Radamés se perdió en un mar de desinterés y comportamientos erráticos, mostrando ya desde joven que su vida estaría marcada por el caos y la falta de rumbo. A los 18 años, Radamés vivió el terremoto que cambiaría para siempre su vida y la de toda su familia. En mayo de 1961, su padre, Rafael Leónidas Trujillo Molina, fue asesinado. Con la muerte de El Jefe, el mundo que Radamés conocía se desplomó en cuestión de días. El poder absoluto y la impunidad que había protegido a la familia Trujillo se esfumaron de repente. La República Dominicana entraba en una era de incertidumbre y búsqueda de justicia. Y para Radamés, la tragedia marcó el inicio de un éxodo forzado. En noviembre de ese mismo año, la familia Trujillo se vio obligada a abandonar el país. El imperio que habían construido, lleno de privilegios y riquezas obtenidas a través del miedo y la represión, ya no existía. Su destino fue el exilio, y Francia se convirtió en su primer refugio. Pero lejos de la seguridad y el control que tenían en la isla, la vida fuera fue dura y llena de conflictos internos. Radamés se enfrentó no solo a la pérdida del poder, sino también a las peleas familiares por la herencia del tirano. Sus propios hermanos, como Flor de Oro y Rafael Trujillo Lobatón, lo demandaron en Suiza, reclamando una parte justa de los bienes que habían acumulado con el régimen. Este periodo fue una caída brutal para el joven Radamés, quien pasó de ser un príncipe mimado a un fugitivo en busca de su lugar, rodeado de traiciones y luchas internas que marcarían el resto de su existencia. Después de la caída del Imperio Trujillo y el doloroso exilio,
Radamés buscó refugio en Europa, pero lejos de encontrar estabilidad, su vida se sumergió en una serie de escándalos que mancharon aún más su nombre y legado. En 1964, apenas unos años después de huir de República Dominicana, Radamés fue arrestado en Francia. La justicia suiza había emitido una orden internacional para su captura, acusándolo de delitos graves: abuso de confianza, falsificación de documentos, estafa y robo. Se le señalaba directamente como responsable de haber saqueado parte del tesoro trujillista que se había ocultado en bancos suizos, un botín que muchos en la familia codiciaban. La noticia de su arresto causó conmoción, no solo por el volumen de dinero involucrado, sino porque puso en evidencia la corrupción y el descontrol que había acompañado a su vida desde la infancia. Para evitar la extradición a Suiza, Radamés pagó una fianza récord de 10 millones de francos franceses, una suma equivalente a 18 millones de dólares actuales, mostrando que, a pesar de todo, aún poseía acceso a fortunas inmensas. Pero el dinero no fue suficiente para limpiar su reputación. La prensa europea comenzó a seguir cada uno de sus movimientos, revelando detalles de su vida de excesos. Vendió su lujoso apartamento en París y se mudó a una propiedad menos visible, donde vivió junto a su esposa, la actriz francesa Danielle Gobert, intentando mantener cierta apariencia de normalidad. Este capítulo europeo fue una muestra clara de cómo el hijo del dictador se había convertido en un hombre perseguido, rodeado de acusaciones y perdiendo poco a poco el control de su destino. Su caída era cada vez más visible, y el brillo del poder que lo había protegido en su juventud se desvanecía con cada escándalo. Tras el turbulento capítulo europeo, Radamés Trujillo buscó comenzar de nuevo en Madrid, una ciudad que en los años 60 era refugio de muchos exiliados y personajes controvertidos. Sin embargo, lejos de encontrar paz, Radamés continuó envuelto en comportamientos escandalosos que pronto llamaron la atención pública y familiar. Sus excentricidades y fiestas bohemias se convirtieron en noticia, y sus problemas públicos obligaron incluso a su madre, María Martínez, a intervenir en más de una ocasión para intentar controlar la situación. Pero la disciplina y el orden eran asuntos que Radamés no parecía valorar. Su reputación de joven rebelde y despilfarrador crecía, y su vida se alejaba cada vez más de cualquier aspiración política o de poder. En 1973, cansado o quizá buscando mayor anonimato, Radamés emigró a Miami, que ya empezaba a consolidarse como un centro clave para exiliados latinoamericanos, y lamentablemente para negocios poco claros. Allí se involucró en actividades turbias, entre ellas el contrabando de electrodomésticos hacia República Dominicana, una vía para lavar dinero y mantener un estilo de vida ostentoso. Miami fue testigo de su derroche, fiestas interminables y amistades cuestionables. Su fortuna, heredada y mal administrada, comenzó a agotarse rápidamente entre caprichos, excesos y negocios dudosos. El joven mimado que una vez caminó con el mundo a sus pies, ahora parecía naufragar en una existencia marcada por el vacío y la decadencia. Este periodo de casi 2 décadas dejó claro que Radamés no sería un sucesor del poder político de su padre, sino una figura condenada a vivir en el límite, atrapada entre la fama mal ganada y la sombra constante de su apellido. En medio de los escándalos y las malas decisiones, las tensiones familiares crecían sin control. En 1984, Angelita acusó a Radamés nada menos que de secuestrar a su madre, María Martínez, mientras estaba en Miami. Según Angelita, Radamés habría llevado a su madre a Costa Rica en contra de su voluntad, todo con la intención de controlar el dinero y los bienes que aún quedaban de la fortuna Trujillo. Esta acusación no solo reveló la descomposición de la unidad familiar, sino que también mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Radamés por mantener o recuperar el control sobre la herencia. Las peleas por el dinero, la herencia y el poder familiar se convirtieron en una guerra fría que afectó profundamente la imagen y el destino de toda la familia Trujillo. Este episodio mostró la cruda realidad detrás del apellido Trujillo. Después de años de escándalos, peleas familiares y fracasos, Radamés Trujillo buscó un nuevo comienzo, pero el destino le tenía preparada una caída aún más profunda. En 1983 se trasladó a Panamá, un país que en esos años se había convertido en un refugio para figuras controversiales y también en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Lejos de dejar atrás sus excesos, Radamés se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico. Conectó con personajes poderosos del negocio ilícito, especialmente con miembros del Cartel de Cali, uno de los cárteles más temidos y organizados de América Latina. Fundó empresas fachada como Taino Coffees y Food Imports, negocios aparentemente dedicados a la exportación de café, pero que en realidad utilizaban sus cargas para ocultar cocaína enviada a Estados Unidos, España y Rusia. Radamés no solo se limitó a sus propias operaciones. Su nombre se volvió sinónimo de negocios turbios, fiestas extravagantes y alianzas peligrosas, pero su suerte comenzaba a agotarse. La frontera entre su vida como heredero del dictador y su nuevo papel como narcotraficante se desdibujaba, y cada paso lo acercaba más a un final inevitable. En 1994, Radamés Trujillo cometió un grave error que aceleró su caída.
Uno de sus barcos, cargado con 5.000 kilos de cocaína, cuidadosamente escondidos en bolsas de café Gilca, fue interceptado por las autoridades estadounidenses. La noticia corrió rápido, y en el peligroso mundo del narcotráfico, una falla así podía costar la vida. El cartel de Cali, con el que Radamés mantenía estrechos vínculos, no tardó en reaccionar con furia y desconfianza. Sospecharon que Radamés podría estar jugando un doble juego, colaborando en secreto con la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Esa sombra de traición era una sentencia de muerte en un mundo donde la lealtad absoluta es la única ley. Pero no solo él estaba en el ojo del huracán. Su primo Plinio Trujillo también fue detenido en Panamá, en posesión de una cantidad de cocaína valorada en $120 millones. Estas dos detenciones fueron un golpe demoledor que marcó el principio del fin para Radamés. El mundo de lujo y poder que había conocido durante toda su vida comenzó a desmoronarse. Ya no tenía la protección de su apellido ni el respaldo de su familia, y la mafia no perdona ni una sola traición ni error. En agosto de 1994, Radamés Rafael Trujillo Martínez recibió una invitación que marcaría el fin de su historia. Debía presentarse en Cali, Colombia, para una supuesta celebración del cumpleaños de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes máximos del cartel de Cali. Al llegar, fue recibido por hombres armados del cartel que lo escoltaron hacia una finca conocida como El Desierto, propiedad de Helmer Pacho Herrera, un miembro influyente del cartel. Lo que parecía una fiesta se convirtió en una trampa mortal. Allí, en esa finca apartada, Radamés fue ejecutado sin piedad junto a 3 acompañantes, entre ellos un oficial antidrogas encubierto llamado Antonio Danilo Carmona y la esposa de este último. La brutalidad del acto fue tan extrema que sus cuerpos fueron destripados y arrojados al río Cauca, como una señal clara de lo que ocurre con quienes traicionan o decepcionan al cartel. A partir de ese momento, Radamés desapareció del mapa. No volvió a ser visto en público. Su familia nunca recibió noticias sobre su paradero, y su esposa jamás denunció su desaparición. Como príncipe caído de un imperio oscuro, su final fue silencioso y violento, borrado en las sombras del narcotráfico. Años después de la misteriosa desaparición de Radamés, la verdad comenzó a salir a la luz en un tribunal estadounidense. En 2005, durante el juicio contra los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, varios testigos clave subieron al estrado para revelar secretos oscuros. Entre ellos, Jorge Salcedo y Daniel Serrano, ambos exmiembros del cartel que decidieron colaborar con la justicia, confirmaron lo que muchos sospechaban. Radamés Trujillo fue asesinado por una traición que nunca pudo perdonarse. Según sus testimonios, Radamés jugaba un doble juego peligroso, como narcotraficante y a la vez informante encubierto de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense. Esta revelación oficializó lo que hasta entonces solo eran rumores en el mundo clandestino. Su muerte no fue solo una ejecución fría y calculada, sino una condena por haber roto la lealtad con uno de los grupos criminales más poderosos de la época. Así terminó la vida del hijo menor del dictador Trujillo, traicionado, olvidado y eliminado, víctima de un destino cruel que selló para siempre su lugar en la historia como el príncipe caído de un imperio de poder, excesos y muerte. Así terminó la historia de Radamés Rafael Trujillo Martínez, el hijo menor de uno de los dictadores más temidos y controvertidos de América Latina. De un comienzo marcado por privilegios y excesos, pasó a ser un hombre atrapado en un mundo oscuro de escándalos, traiciones y vínculos con el narcotráfico, que finalmente sellaron su trágico destino. Su vida, aunque rodeada de poder y fortuna, fue también una prueba de cómo la herencia familiar no siempre es bendición, y cómo las sombras del pasado pueden perseguir a quien intente evadirlas. Si te gustó este video y quieres conocer más historias fascinantes, llenas de intriga y verdad sobre figuras y eventos que marcaron la historia dominicana y del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde desentrañamos los secretos y las vidas ocultas detrás del poder, la política y la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima historia.